Dios les bendiga, los saluda el hermano Pablo Ororbia desde Buenos Aires, en la República Argentina. Y hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 29. Primeramente nos encomendamos en las manos del Señor para que Él nos guíe y oramos así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este día dándote gracias, Señor, por esta oportunidad de poder escudriñar y compartir tu palabra, la cual te pedimos, Señor, que la podamos entender y poner por obra en el momento oportuno. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Proverbios capítulo 29, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Amén. El pueblo tenía que salir para la batalla a conquistar los territorios que Dios le había prometido, pero desobedeció, no creyó a su palabra y quería volver a la tierra de esclavitud de donde Dios lo había libertado. El Señor se enemistó con esa generación incrédula y rebelde y juró que morirían en el desierto. Israel, ante esa sentencia, con gran remordimiento de conciencia, salió a pelear de manera desesperada contra el enemigo, pero Dios ya lo había abandonado. El resultado: el pueblo fue derrotado y luego toda esa generación murió en el desierto, con Moisés a la cabeza. Esta fue la conclusión que nos muestra la Biblia. Dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 45: Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Uno de los atributos más alentadores de Dios es su paciencia. La paciencia misericordiosa del Todopoderoso concede esperanza y ayuda a la iglesia, redimida aunque imperfecta. Inmediatamente después de un recordatorio a los cristianos en Roma de que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, Pablo hizo referencia a Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Por todo el Antiguo Testamento, los escritores de la Biblia representaron a Dios como paciente, especialmente en su relación con los israelitas, quienes constantemente rechazaron su dirección. Jesús, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento también emplearon tiempo significativo expresando la paciencia misericordiosa de Dios. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente, el cuadro que a menudo se describe de Dios en el siglo XXI parece dejar la impresión de que la paciencia de Dios va a continuar para siempre. A menudo se olvida la justicia y la venganza de Dios, mientras se acentúa que su paciencia compasiva a los pecadores seguirá vigente. Sin embargo, este concepto se encuentra en crudo contraste con la voluntad revelada de Dios. El hecho de que Dios juzgará al mundo un día y dará retribución a los que no le conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como nos reza 2 de Tesalonicenses en su capítulo 1, versículos 8 y 9. Su paciencia no es una paciencia eterna. La gente impía del tiempo de Noé aprendió este punto. Dios retardó su destrucción del mundo con agua por muchos años, tal vez unos 120 años, que fue el tiempo en que Noé estuvo predicando. Mientras él pregonaba justicia y la gente no le creía y al contrario maldecía al siervo de Dios. No obstante, finalmente la paciencia de Dios llegó a un punto final. Siglos después, Dios otra vez reveló su misericordia y paciencia cuando conversó con Abraham en cuanto a Sodoma y Gomorra. Abraham pidió 6 veces a Dios que no destruyera a estas naciones pecadoras, y 6 veces Dios estuvo de acuerdo en librar a la ciudad de Sodoma de su venganza.
incluso si solo 10 personas justas se encontraran en sus límites. Una y otra vez, Dios ha actuado pacientemente delante de la humanidad pecaminosa, pero debemos reconocer que la paciencia de Dios hacia los pecadores finalmente se acabará. Se acabó en los días de Noé, se acabó para Sodoma y Gomorra en los días de Abraham, y finalmente se acabará para todos los impíos cuando Jesús regrese. Ciertamente Dios es paciente, pero esta paciencia para con los creyentes rebeldes y los pecadores impíos se acabará un día. La paciencia de Dios es increíble. Él es mucho más paciente que cuando tratamos nosotros con nuestros propios hijos, con nuestros miembros de familia y con nuestros amigos. Tendemos a disciplinarlos, a querer corregirlos rápidamente y perdonamos a los demás solo 2 o 3 veces. Si Dios fuera como nosotros, muy poco llegaríamos a ser viejos, porque nuestra justicia caería sobre esas personas que están equivocadas a nuestros conceptos e ideales. El pueblo de Judá probaba la paciencia de Dios. Muchas veces se había arrepentido de sus pecados, pero después cometían los mismos errores y pecados. Cuando experimentaron el desagrado y el juicio de Dios en su vida, se arrepentían nuevamente. Dios los perdonaba y los restauraba, pero su ciclo repetitivo de pecado, arrepentimiento, restauración seguido por sus pecados sucedía a través de generaciones hasta que finalmente agotaron la paciencia de Dios hacia su pueblo. El pueblo elegido de Dios lo había rechazado continuamente una y otra vez, y participaron en los pecados terribles del rey Manasés, que incluía idolatría, sacrificio de niños y prácticas ocultas, como lo leemos en 2 de Reyes, capítulo 21, del 2 al 9. Por ello, lo único que recibieron de Dios fue condenación sobre su vida. Antes de condenar al pueblo de Judá, debemos examinar nuestra vida y estar seguros que no estamos rechazando a Dios participando en la idolatría de la vida moderna. Colosenses 3:5 dice que idolatría es todo lo que pertenece a nuestra naturaleza terrenal. La inmoralidad es excesiva debido a las bajas expectativas de la sociedad, la educación sin Dios y los medios de comunicación. En nuestros días todavía se practica el sacrificio de niños como el aborto, en donde los inocentes son sacrificados por conveniencia de los padres. Cuando el amor al dinero es más importante que hacer lo que es correcto, sufrimos de avaricia. Así que no condenemos a otras personas hasta que primero examinemos nuestras propias vidas. Recordemos que la paciencia de Dios tiene un límite y la ira de Dios está por venir, dice Colosenses 3, versículo 6. Si Dios te llama al arrepentimiento, si Él te llama a poner tus caminos en orden, si su palabra te ha reprendido una y otra vez acerca de tus pecados y malas acciones, por favor no te sigas endureciendo. Está demostrado por su palabra que la paciencia de Dios tendrá un límite, que por tu rebeldía, que cada día tensa más la cuerda de la paciencia de Dios y que en algún momento puede cortarse, no habrá ya más vuelta atrás. Podrás llorar, lamentar tu condición en aquel entonces, pero ya no habrá más medicina para ti. Evítate este mal y ve humillado. Corre a los pies de Cristo hoy. Que Dios te bendiga.